Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien y que hayan tenido un buen domingo junto a sus familiares. En esta ocasión voy a hacer un video referente a un problema que se le presentó a un seguidor del canal, del canal de multiservicios de electrónica Integral Anda Silva. En esta ocasión voy a explicar si pudo solucionar el problema, pero después de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que el transistor conmutador, el principal conmutador de la fuente tipo flyback, se le estaba quemando constantemente. Me pasó la foto, me pasó los procedimientos de servicio que había hecho y se le quemaba lo que venía haciendo el transistor. Yo le dije cambia el siguiente componente electrónico y lo cambió y pudo reparar la fuente de alimentación. Se quedó sorprendido porque nunca pensó que ese componente podría estar ocasionándole la falla. Aquí yo tengo una fuente de alimentación conmutada y el problema que estaba sucediendo en la fuente de alimentación conmutada, por eso yo les voy a dejar este video y les voy a explicar por qué es importante tomarlo en cuenta. El conmutador principal se estaba quemando constantemente. ¿Por qué? Porque el capacitor electrolítico principal, que en ese caso de esa fuente tenía uno, en este caso aquí hay dos, era el responsable de estar quemándole el transistor conmutador. Para eso hoy voy a hacer la explicación de por qué era lo que estaba pasando con ese capacitor, por qué estaba quemando el transistor conmutador. Esta referencia se las voy a dejar aquí porque es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas personas piensan que se ve el capacitor en buen estado, que aparentemente no es el problema del capacitor, y resulta que acontece que sí es problema. Entonces vamos a ir a la mesa de trabajo para explicar esa falla determinada. Suscríbete al canal, mantente informado y bendiciones para todos. Bien amigos, la falla que tenía el colega era que el capacitor electrolítico principal le estaba quemando el transistor conmutador. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando eso? Esto no tiene nada que ver en cierta parte con lo que viene siendo, en este caso no estamos hablando ni de la parte de lo que viene siendo la capacitancia, ya que la capacitancia en lo que viene siendo los electrolíticos viene en algo que se conoce como los microfaradios, ¿ya? No estamos hablando de este término. Hoy en día no voy a tocar este término, que es importante igual a tomarlo en cuenta, pero no estoy hablando ahorita principalmente de este término. La capacitancia no estaba, por decirlo así, en problema, ni tampoco lo que se conoce como la ESR. Esta ESR es igual a R resistencia serie equivalente. Entonces, ni esta era lo que estaba ocasionando el problema. Sin embargo, lo que le estaba ocasionando el problema sí puede dañarte lo que viene siendo la parte de la capacitancia y también puede dañarte el aumento o te puede dañar lo que viene siendo la resistencia serie equivalente aumentándola. ¿A qué término voy a hablar? Vamos a hablar de que el capacitor electrolítico principal polarizado, el negativo y el positivo, tiene algo que se conoce como electrolito. ¿Y qué es el electrolito? El electrolito es una sustancia. Es una sustancia dentro del capacitor. Es típicamente un líquido, ¿verdad? Conductor iónico. Ese es el electrolito. Resulta que acontece que este era el culpable de estar quemándole el transistor conmutador al colega. ¿Por qué? El electrolito, muchachos, es una sustancia que se encuentra en la parte de lo que viene siendo el cátodo. Es decir, negativo. Ahí está. En esta zona acá está el electrolito. Cuando el electrolito empieza con el tiempo, el capacitor, este puede básicamente degradarse. ¿Qué pasa básicamente cuando él se degrada? Cuando esta sustancia se degrada, ¿qué es lo que va a pasar? Puede provocar la pérdida de lo que viene siendo, número uno, la capacitancia, y número dos,
como dijimos al principio, el aumento de lo que viene siendo la resistencia SR. Eso puede ocasionar con el tiempo, ya al momento de degradarse el electrolito puede ocasionar pérdida de capacitancia o aumento de la resistencia ESR. Pero tomemos en cuenta algo fundamental. Puede suceder, escúchame algo fundamental. Este señor, esta sustancia está solamente del lado negativo. Por ende, el electrolito no puede chocar con lo que viene siendo el ánodo. ¿Por qué? Porque los capacitores básicamente tienen algo que es fundamental. Entre ellos hay una capa de óxido aislante que actúa como dieléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, vamos a suponer, yo tengo la capa por acá. Aquí yo tengo el positivo y por acá tenemos una capa. ¿Ya? Ahí vamos a ponerlo ahí. Una capa de óxido aislante que actúa como dieléctrico justamente aislante. El positivo tiene la capa de óxido que lo protege básicamente de la sustancia que se conoce como electrolito. Por eso, el positivo y el negativo, si la sustancia o si la capa se daña, por decirlo así, va a ocasionar que el electrolítico choque con la parte del positivo. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar un cortocircuito internamente. Y muchas veces el capacitor se ve en buen estado y es problema de que la capa internamente se dañó. Entonces, eso muchas veces sucede en los capacitores electrolíticos. No estoy hablando necesariamente de la parte primaria. También puede ser los capacitores electrolíticos de la salida. Recuerda, muchachos, si esa capa de óxido se rompe o se degrada, ahí es cuando básicamente el electrolito puede entrar en contacto con el aluminio positivo y ocurre un cortocircuito internamente. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿por qué rayos se me está quemando el transistor si ya lo he cambiado 1, 2, 3 y hasta 4 veces y estoy perdiendo plata y busco y no encuentro el corto? Porque lo peor de todo es que tú mides con el multímetro digital para ver si el capacitor está en corto y no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el líquido que está en el negativo me está chocando internamente con el positivo. Yo no sé si ustedes han visto, por alguna experiencia o algo así, como una especie de líquido, te lo voy a poner así, líquido marrón. Yo lo he visto mucho. Es como un aceitoso, como tipo aceitoso. Ese líquido marrón, muchachos, es conductor. Al ser conductor, si choca la placa positivo y negativo, te genera un cortocircuito en el equipo electrónico y te lo daña. Hace mucho tiempo, muchachos, yo reparé un sistema de audio, me acuerdo, que tenía el problema básicamente en la salida, me acuerdo. Todos los capacitores de la salida tenían el líquido marrón afuera. Por eso es importante siempre revisar la fuente de poder que ustedes estén revisando. Y ese líquido marrón justamente es esto, el electrolito. ¿Y qué pasa? Me estaba chocando el positivo con el negativo y me tumbaba el voltaje. Me lo tumbaba. Llegaba y me lo tumbaba constantemente. Y el equipo prendía cuando le daba la gana. En fin, pasaban varias cosas. Entonces, el muchacho que me escribió quedó bastante contento, de Venezuela. Pudo reparar el equipo y nunca se imaginó que era el tema del capacitor. Porque el capacitor se veía bien. Yo le dije, ¿qué has hecho? Me dijo, mira, ya revisé para ver si existía corto en los capacitores, nada. De hecho, pensó por un momento que quien le estaba quemando el transistor conmutador era un corto en la salida. No, imposible, eso casi no sucede. ¿Ya? Pensó también que podía ser el chopper, que estuviera en corto. Ya saben que es difícil comprobar el tema de lo que viene siendo el chopper. Hay ciertos parámetros que se pueden hacer con el multímetro para saber si el chopper está en corto. ¿Ya? Pero resulta y acontece que el problema era el capacitor. Yo le dije, cambia el capacitor.
lo sacó de otra fuente de alimentación, porque ustedes saben que en Venezuela no se consigue muy fácil el tema de los repuestos por la situación que está pasando ahorita en el país, ¿ya? Y solucionó su equipo. El capacitor era de 68 microfaradios. Le colocó básicamente uno de 82 microfaradios. ¿A cuánto era el tema? 400 voltios, ¿ya? Y le colocó uno de 450 voltios y funciona correctamente. Muchachos, cuando ustedes tengan ese problema de que se le esté quemando el transistor, no duden en cambiar los capacitores, porque muchas veces es producto de que el electrolito está chocando con el negativo, es decir, del negativo al positivo. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos.